la ventana de oportunidad para hacer ese tipo de agresión es ahora. Muchas cosas están pasando en el mundo. Estados Unidos decidió atacar a Yemen, mientras que la ayuda a Ucrania se ha detenido casi por completo, según la Casa Blanca. Para eso, vamos a hablar hoy con Joseph Humayer, que es experto en seguridad global y director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Bienvenido, Joseph, y muchas gracias por concedernos este espacio. No, gracias a ti, Oriana, un gusto, feliz año. Bueno, feliz para algunos, no tanto para todos, y un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada quisiera hablar sobre el bombardeo que Estados Unidos y Reino Unido activaron contra varios objetivos en Yemen. Pero también hay una situación casi en paralelo, que es que se suspendió el envío de fondos para Ucrania. Yo quisiera hablar de este primer punto, de lo que fue el ataque a Yemen, por estos ataques que en primer momento estaban realizando los hutíes contra embarcaciones que pasaban por el Mar Rojo. En tu experiencia, quiero preguntarte si crees que fue la decisión correcta responder de esta manera a los ataques de los hutíes que ellos venían ejecutando en esas aguas. Bueno, sí y no. Empezamos con esto. Muchos lo están llamando ahorita una escalación, ¿no? Pero Sí. realmente yo no lo veo como una escalación, porque la escalación ya empezó desde el 7 de octubre del año anterior, cuando Hamas atacó a Israel en Gaza. Inmediatamente, después o al mismo tiempo, los Houthis también estaban empezando a atacar a los petroleros que estaban pasando por el Mar Rojo y también por el Golfo de Omán. Entonces, para mí la escalación ya empezó. Esto es más como una contención. Y la contención es para prevenir la escalación, porque estás mandando un mensaje que no vas a poder seguir haciendo ese tipo de actividad. Pero también digo que no, porque yo no creo que los Houthis es el único agresor en este sentido. Yo creo que Irán, al final del día, es el agresor principal. Porque si hablamos de los Houthis en Yemen, o si hablamos de Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano o los milicias en Irak, todo tiene un factor común, que es todos están entrenados, armados, financiados por la República Islámica de Irán. Entonces, en este caso, yo creo que Biden, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden, tiene una dificultad, porque ellos han estado dando apagamientos, han estado dando favores a Irán, y esos favores los están cobrando con estos ataques de los Houthis en Yemen. Sí, y bueno, justamente hay una situación complicada en Medio Oriente, ¿no? Porque bueno, ya sabemos, anteriormente he tenido el privilegio de conversar contigo sobre el dominio talibán en Afganistán. También está la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, las tensiones con el régimen iraní y con los terroristas aliados como los hutíes y con Hezbollah. ¿Cuál es tu perspectiva a nivel geopolítico de todo lo que está pasando? ¿Y hacia dónde crees que van las relaciones con Occidente, teniendo en cuenta este escenario? Mira, no, esto es todo un fracaso en términos geopolíticos por parte de la Casa Blanca. Ellos han manejado esta situación horrible, empezando con ellos aislaron nuestro principal aliado en el mundo árabe, que es Arabia Saudita, y prácticamente lo aislaron desde sus relaciones que estaban fortaleciendo con el occidente, específicamente con Israel, y por lo tanto yo creo que Arabia Saudita ahorita no se va a meter en este conflicto, por lo menos no por ahora, a pesar de que ellos tienen su propia pelea con los Houthis de Yemen. Al mismo tiempo, yo creo que lo que estamos viendo aquí en el Medio Oriente, todos los conflictos que acabas de mencionar, yo creo que no está aislado de los otros conflictos que estamos viendo en el mundo, principalmente Ucrania y lo que puede pasar en Taiwán, porque todos tienen un factor común. El efecto, algunos lo llaman el efecto secundario, pero puede ser hasta el efecto principal de la guerra en Ucrania a nivel económico, ha sido el precio de fertilizantes y trigo. Eso ha incrementado drásticamente desde que empezó esa guerra en 2022. Ahora, con la guerra en Medio Oriente, con la guerra de Gaza y la guerra de los Houthis en Yemen, eso está subiendo los precios de petróleo, porque están obviamente afectando al suministro de los buques que están manejando petróleo. Si empieza una guerra en Yemen, una guerra en Taiwán este año, eso va a subir los precios de los electrónicos por los semiconductores que vienen de Taiwán. Entonces, lo que estamos viendo es, de cierta forma, una guerra económica manejado por varios diferentes frentes con los mismos actores. Irán en el Medio Oriente, Rusia en Europa y China en Asia-Pacífico. Y yo creo que parte de eso también va a llegar al hemisferio occidental. Entonces, yo creo que en términos, como estaba preguntando, en geopolíticos, es un fracaso en el manejo de Estados Unidos, particularmente el gobierno del presidente Biden, pero hay una falta de estrategia de cómo mirar todos los conflictos y lo que los está uniendo
para atacar a lo que dicen los militares del centro de gravedad, lo más grueso, donde viene el origen de estos conflictos. Bien, hay algo que quiero también preguntarte, porque cómo, por estas horas, a propósito de lo que está pasando en Yemen, que se suma a todo lo que ya venimos mencionando, circula por estas horas un video del expresidente Donald Trump, que realmente grabó él el año pasado, se publicó el año pasado, en donde él aseguró que Estados Unidos iba a terminar participando en una tercera guerra mundial por la política exterior de Joe Biden. ¿Coincides con esta afirmación ahora que vemos este escenario? Sí, sí, claro, hay dos factores que yo veo. Los actores que quieren una guerra en este momento en el mundo son los que acabamos de mencionar: Rusia, China, Irán. Ellos quieren una guerra por un propósito nomás, porque ellos no tienen un futuro sin un conflicto, porque ellos quieren cambiar el mundo y no van a cambiar el mundo de una forma pacífica, quieren cambiarlo de una forma agresiva, con conflicto. Y número dos, la ventana de oportunidad para hacer este tipo de agresión es ahora, porque no hay ningún momento en la historia reciente que Estados Unidos ha sido más débil en el mundo que en este momento bajo el liderazgo del presidente Biden. Entonces yo creo que en ese sentido el presidente Trump tiene la razón. Usamos el tema de los Houthis como un ejemplo. Es completamente bipolar y contradictorio la política de la Casa Blanca de sacar a los Houthis de la designación de terrorismo que fue implementado por el gobierno del presidente Trump, que ahora lo sacaron de la lista de terroristas y ahora lo están bombardeando como si fueran terroristas, ¿no? Es claro que son terroristas los Houthis, pero en no designarlo como terroristas, ahora tienes que mirar esto como una acción militar en vez de mirarlo como una acción de contraterrorismo. Porque realmente es lo que es una operación de contraterrorismo contra unos terroristas que están atacando buques petroleras. Pero ahora lo que están hablando es como si fuera un ataque al Medio Oriente, un ataque al país de Yemen, un ataque a la soberanía de ese territorio, y no lo es. Pero esa confusión es manejado por el mismo falta de política buena del gobierno del presidente Biden. Ellos mismos quitaron a Houthis de la lista de terroristas. Y ahora, ¿cómo ves el hecho de que se haya retirado, corrijo lo que había dicho al principio, que se retiró por completo la ayuda a Ucrania por diferencias en el Congreso, donde los republicanos exigen, a cambio de aprobar esta ayuda, ellos piden que se apliquen políticas fronterizas por la crisis en la frontera sur, valga la redundancia? ¿Qué opinas de esa situación también, que se haya suspendido esta ayuda, y de qué manera puede afectar al gobierno de Volodymyr Zelensky en el conflicto contra Rusia? Mira, y eso creo que muchos a veces lo miran como cosas aisladas, ¿no? Y el conflicto que estamos teniendo en el frontera sur, los carteles, el tráfico humano, todo lo que está pasando con la migración ilegal, es parte de ese mismo problema. Porque Rusia, China e Irán también se están aprovechando de las vulnerabilidades que tenemos en la frontera sur. Irán mandando terroristas, Rusia mandando subversivos, China mandando espías. Está pasando en la frontera sur, eso ya está comprobado. Lo que yo digo es que no vamos a poder, como país, Estados Unidos, en temas de seguridad nacional, no vamos a poder atender a nuestros aliados y estos conflictos si nuestra frontera sur sigue en ese mismo problema, porque eso nos va a hacer caer como país. Sin embargo, yo creo que también, otra vez, el gobierno del presidente Biden, la Casa Blanca, ha sido muy bipolar en este sentido, porque nuestros principales aliados, donde nosotros teníamos que manejar una línea muy fuerte en Europa, en Ucrania, era con los países en el Visegrad 4, ¿no? Polonia, Hungría, República Checa. ¿Y cuál ha sido la política del presidente Biden con Hungría? Ha sido muy antipático con Viktor Orbán, ¿no? En vez de unirse, jalarlo para que porte parte de una red, una coalición de países democráticos, lo ha aislado. Lo mismo hicieron en el Medio Oriente con Arabia Saudita. Lo mismo están haciendo en América Latina con el gobierno de Bolsonaro y ahora el gobierno de Guatemala. Entonces, en vez de reforzar nuestros aliados, lo que están tratando es si eres de derecha, estamos en contra de ti. Si eres de izquierda, te apoyamos, irrespectivo de qué parte de estas alianzas autoritarias tú quieras. Y esa falta de política, de una visión más estratégica, ha causado las situaciones que estamos viendo en el mundo. Ya para terminar, quiero hacer una recapitulación, porque bueno, ya en noviembre Biden cumple sus años de mandato, en donde ordenó la salida de tropas estadounidenses de Afganistán, se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, la lucha entre Israel y Hamas, hay tensiones con China también por la posibilidad de la invasión contra Taiwán. Ahora ocurre esto con Yemen, ¿no? A todo lo une esta política exterior que tú mencionas, errática, a veces ambigua, en donde se le dan concesiones
a figuras como el dictador Nicolás Maduro, también al aliviarle sanciones. Entonces, definitivamente podemos decir que fracasó la política exterior de Estados Unidos en manos de Joe Biden. No, absolutamente. Yo creo que no he visto ningún falta de estrategia, falta de coherencia, falta de buena política en el campo internacional que este gobierno, el gobierno del presidente Biden. Y ahora que mencionaste Venezuela y Maduro, o sea, claramente han legitimizado a Maduro, lo han ayudado para que regrese a la comunidad latinoamericana y el precio por eso va a ser la invasión a Guyana. Y Maduro, la legitimización que el gobierno de Biden, conjunto con Colombia, con Brasil y México y otros países que han dado a Maduro después de que estaba aislado de la comunidad latinoamericana y comunidad internacional, toda esa legitimidad lo está usando para apoderarse de un país vecino, ¿no? Y eso no lo va a hacer de una forma diplomática, lo va a hacer a la fuerza. Y esto va a ser parte de traer este conflicto que estamos viendo en el mundo no solo a nuestra frontera, a nuestro vecindario, al hemisferio occidental, a las Américas. Y yo creo que muchos no están contando que esto es como una amenaza seria, pero te digo, esto, siguiendo el caso de Venezuela muy, muy de cerca, el régimen siempre tenía esto en sus planes. O sea, ellos siempre tenían lo que ellos van a llamar la recaptura del Esequibo en sus planes, pero realmente no es una recaptura del Esequibo, lo que es realmente es el captura del petróleo para entregarse a China. Bien, bueno, muchísimas gracias, Joseph, por tu tiempo para el Pan Am Post. Conversábamos con Joseph Humayer, él es experto en seguridad global y director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Agradecida nuevamente por tu tiempo. Gracias, Oriana, un gusto. Gracias.